Vamos a conocer la verdad de Dios. Like Lucas capítulo 1, versículo 37. this. Luke chapter 1 verse 37. Porque nada hay imposible para Dios. For with God nothing will be impossible. Entonces, cuando leen esta escritura, y ahora mire y dice que no hay nada imposible para Dios. And it says there's nothing impossible for Entonces God. crean sus propias enseñanzas diciéndole a la gente, ya, para Dios no hay nada imposible. They say for God there's something impossible. Pero si usted continúa estudiando la Biblia, But if you continue studying the Bible, usted va a encontrar que la Biblia dice otras cosas sobre Dios. the Bible says other things about God too. Vamos a ver esto, Hebreos capítulo 6, versículo 18. Hebrews chapter 6 verse 18. Cuando lo tenga, diga, gloria a Dios. When you have it, say glory to God. Para que por dos cosas inmutables, That by two immutable things, en las cuales es imposible que Dios, ¿qué? En las cuales es imposible que Dios mienta. in which it is impossible for God to lie, Tengamos un fortísimo consuelo. we may have strong consolation. Entonces, por un lado dice la Biblia, esta versión dice, no hay nada imposible para Dios. In this version it says there is something impossible for Pero God, por otro lado dice, es imposible que Dios mienta. but then another part says it's impossible for God to lie. Vamos a ver esto un poco más también. El apóstol Pablo lo dice también Tito, capítulo 1. Vamos al versículo 12. Titus chapter 1 verse 12. Versículo 2. Capítulo 1, versículo 2. Titus chapter 1 verse 2. En la esperanza de la vida eterna, In hope of eternal life, la cual Dios, que no miente. which God who cannot lie. Escuche cómo dice en inglés. Pay attention to what it says in English. God who cannot lie. Dios que no puede mentir. God who cannot lie. Dios que no puede En mentir. inglés, en la versión King James, In English, dice algo que va más conforme a lo que dice la escritura. it says something more according to what the word says. Dios que no puede. God cannot La lie. versión suya en español dice no miente. But in your version in Spanish says that he doesn't Pero hay lie. diferencia entre solo no mentir y no poder mentir. There's a difference between not lying Ya and usted not leyó que decía, telling. es imposible que Dios mienta. It's impossible for God to lie. Lo que sucede allí es, la palabra en griego es abseudes. The word in Greek is absousis. Esta versión dice, la versión Reina Valera dice, no miente. And this version in Spanish Pero means observe, does la not de lie. inglés dice, no puede mentir. In English it says who cannot lie. Porque abseudes significa no puede mentir. Because absousis means that Dios he no cannot puede lie. mentir. He cannot lie. Y eso tiene más sentido cuando dice que para Dios es imposible mentir. And that makes sense when it says that it's impossible for God to lie. ¿Me doy a entender, hermano? Do I make myself clear? Entonces, ¿qué sucede con esto que acabamos de leer en Lucas? Vamos a regresar. Lucas capítulo 1, versículo 37. Luke chapter 1 verse 37. Porque claramente leemos en esta versión We're reading in this version. que dice, para Dios, ¿qué dice? No hay nada imposible. It says that for God nothing is impossible. Vamos a leerlo otra vez. Lucas capítulo 1, Luke chapter versículo 1 37. verse 37. Porque nada es imposible para Dios. But there is nothing impossible for God. Pero por otro lado dice, nada es imposible que Dios mienta. But in another place it says it's impossible for God to lie. ¿Qué sucede? ¿Dios se está contradiciendo? So is there a contradiction here? No. No. ¿Se está contradiciendo la Biblia? Is the Bible contradicting? ¿Puede Dios decir una cosa hoy y decir otra cosa mañana? Can God say one thing today and another La tomorrow? Biblia, es decir, cuando vemos la suma de la palabra, nos dice que esa no es la naturaleza de Dios. All of the word of God says that that is not the nature of God. La Biblia nos dice que en Él no hay inconsistencia. In God there is no inconsistency. Para comprobar esto vamos a leer Proverbios capítulo 8, versículo 8. Proverbs chapter 8 verse 8. Justas son todas las razones de mi boca
All the words of my mouth are with righteousness. Todas las palabras de la boca del Señor son, ¿qué? Son justas. All the words from God are No righteousness. hay algo malo que There sale is- de la boca de Dios. There is nothing perverse. No hay en ellas cosas perversas ni torcidas. Nothing crooked or perverse. No hay cosas, en un momento dice frío y en otro lado dice caliente. There is no No difference. hay tal cosa. There is no such thing. Versículo 9. Verse 9. Todas ellas, es decir, todas las palabras de Dios, todas ellas son rectas. All of the words of God are Pero right. mire, preste atención a quién. To who? Al que entiende. To him who understands. Irrazonables a los que han hallado ¿qué? Sabiduría. And right to those who find Por eso es knowledge. que cuando uno comienza en los caminos del Señor y agarra la Biblia, hermanos, uno dice, ¿cómo es esto? Yo no entiendo. That is when you get the Bible, you first start in the Lord, you're like, how do Porque I, todavía do I falta ¿qué? understand? Entendimiento. ¿Y falta qué? Sabiduría. Because you need knowledge and wisdom. Pero si perseveramos, el Espíritu Santo nos va guiando a la verdad, nos va dando entendimiento, nos va dando sabiduría y pasamos entonces a entender la palabra de Dios. But if we persevere, we will understand truthfully Pero the word. no es que hay contradicción en la Biblia, But it's not that there is contradiction. sino que los que no entienden Those who do not understand y los que no tienen sabiduría and those that do not have wisdom, leen en un lado una cosa they read one part in something y entonces van y le predican a la gente ese versículo nada más. and then they preach only that No Bible buscan la verse. sabiduría, a ver cómo es esto, por qué dice que no hay nada imposible y por qué luego dice que para Dios es imposible mentir. They don't seek the wisdom in these two different verses. Y por esa razón hay hasta otras religiones que la Biblia, ellos critican la Biblia That is why there are other religions that criticize the Bible. y dicen que no es el Dios de la Biblia no puede ser verdadero porque hay contradicciones. And they say that our God is not true because there is Pero la contradiction. verdad es, como dice la Biblia, no hay palabra perversa, no hay palabra torcida, todas las palabras del Señor son justas. There is no crooked or perverse Y luego word. él dice, son rectas al que entiende, And they are all plain to him that understands. son razonables They are right. a los que han hallado sabiduría. Amén. Y esa es la respuesta de la Biblia.